Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la penúltima presentación de nuestro conversatorio de la isla de Minerva y también de Opus Artis, que lleva como nombre Creatividad, Filosofía y Letras ante los tiempos de pandemia. Recuerden que la última conferencia será el jueves 10 de septiembre, no será el miércoles, y será a la misma hora, a las 6 por nuestro Facebook Live. Y bueno, hoy nos toca hablar con la licenciada Valeria Espinosa, que nos va a presentar la videoconferencia que lleva como título La pandemia en el imaginario cinematográfico, respuestas y escenarios. Y bueno, para que la conozcan un poco más, voy a leer un poco sobre ella. Ella es egresada de la carrera de Historia del Arte del Centro Cultura Casanam. Su área académica se centra principalmente en la historiografía del arte y la teoría del cine. Ha participado en proyectos de catalogación y en la organización y coordinación de subastas y exposiciones de arte. Y actualmente, además de trabajar en las áreas de inversión, mediación y difusión en galerías, es colaboradora del proyecto cultural La Isla de Minerva, desde su fundación, donde ha impartido cursos sobre historia y teoría del arte decimonónico, arte moderno, contemporáneo y teoría del cine. Y bueno, le damos la bienvenida a la licenciada Valeria y son todos tuyos, Val. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Isla de Minerva. Y pues el tema de hoy, que les voy a platicar un poco, es sobre pues los temas de pandemia y epidemia y cómo estos temas se han trabajado en el cine. Y pues vamos a discutir más adelante algunos puntos que me parecen como interesantes de abordar en cuanto a cómo el cine ha tratado la realidad y cómo el cine ha tratado eh, pues el tema de la pandemia que estamos viendo ahorita, ¿no? Bueno, antes de entrar propiamente al tema de pandemia en el cine, quisiera presentar como un breve panorama teórico para entender cuáles son algunas de las capacidades y funciones del cine en cuanto a su relación con la realidad y la construcción de ficciones. Pues al principio el cine se consolidó en su primer momento histórico como una herramienta documental, como nunca había existido. Si la fotografía, por un lado, se creía un espejo de la realidad, el cine no podía ser sino una extensión de esa capacidad documental y de capturar las cosas como son, por más debatible que sea esa idea ahorita, ¿no? Esa capacidad documental, aunque sigue presente hasta hoy, pues también es una de las muchas rutas que puede tomar el cine y pues también su propia historia es testigo de estas múltiples funciones que el medio ha desarrollado para construir ficciones. Y bueno, la habilidad paradójica del cine ha dado lugar a varios estudios interesantes, y no solo de historia del cine, ni tampoco de su lado técnico, sino también a nivel teórico, desde una perspectiva que tiene que ver con las disciplinas humanísticas, como la filosofía, la sociología o incluso la psicología, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que la producción cinematográfica pueda o deba como ser sujeto de este tipo de análisis, pero pues sí yo creo que uno de los valores de la teoría fílmica es precisamente dar sentido al potencial crítico, ontológico o ideológico del medio del cine. Y bueno, para empezar con este marco teórico de el cine, me gustaría empezar con la corriente realista del cine.
La corriente realista de los estudios de cine afirma que el arte cinematográfico debe proponer una visión fáctica de la realidad, minimizando el control que se tiene sobre el propio medio. Es decir, que el cine debe estar lo más, es una visión de teoría cinematográfica en donde el cine debe estar lo más apegado a lo que se considera como datos verídicos y que todo lo que se relaciona con el estilo y con la construcción del mundo alrededor de esos hechos viene en segundo plano. En realidad el centro debería ser siempre esa realidad. Y bueno, una importante figura de esta teoría cinematográfica es, no sé si lo conozcan, es Siegfried Kracauer. Él es parte de la escuela de Frankfurt. Su libro más conocido es un estudio que se llama De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán. Y bueno, el tema de este libro obviamente no nos concierne el día de hoy, pero lo menciono porque la propuesta de Krakauer en sus estudios es, y en este libro, es generar un análisis psicológico de una sociedad, en este caso, por ejemplo, la Alemania de entreguerras, y en el que cierta producción cinematográfica va a ser síntoma del contexto político y social. Aquí para Krakauer, el cine tiene la capacidad de reconstruir una realidad colectiva de los vínculos sociopolíticos y relacionarlo con la historia. Entonces, pues sí, a lo mejor el libro de Caligari a Hitler no está conectado con el tema de la pandemia, que es a donde voy a llegar un poco más adelante, pero pues es una teoría muy valiosa porque pues Krakauer va a intentar hacer un análisis psicológico de toda una sección de la sociedad, inserta en un contexto temporal e histórico, y pues eso es parte de la corriente realista del cine, en donde se ancla la, el estudio del cine y la producción del cine, no de todo el cine, pero sí de selectas producciones, a una realidad concreta. Y bueno, también esta forma de ver el cine, pues da entrada también a otro elemento, no solo la parte sociopolítica, sino también la moral. Le da entrada a la dimensión moral inserta en el cine y que también es una dimensión que va a ser muy importante ahora sí en el tema, en cómo el cine ha manejado los temas de enfermedad y la respuesta humana. Esta corriente realista de la teoría cinematográfica trata de conservar íntegro el espíritu humano a pesar de todo, de las circunstancias que se construyen a partir de ese espíritu central. También, por ejemplo, ya en otra teoría, ya no completamente la corriente realista, está, por ejemplo, Rancière. Él es un filósofo que ha escrito algunas cosas sobre cine, aunque obviamente es mucho más conocido por sus estudios filosóficos, pero es una figura importante en las humanidades de la época contemporánea. Y, por ejemplo, la teoría de Rancière con respecto al cine es de que el cine debe buscar una conexión con la realidad, la preservación de los hechos que hablan del ser humano y que esto se inserta en un contexto político. Ya no es como tal el fin último del cine, sino una de las vías
de las vías que el cine puede tomar o de que el cine se puede usar como herramienta, como una herramienta visual cargada de un poder político y visual. Entonces, esas son como dos de las teorías cinematográficas más importantes. Y ahora sí, con estas bases teóricas, ya ahora sí me gustaría meterme con el tema de las películas de pandemias. Y bueno, pues estamos viviendo en este año lo que es efectivamente un evento histórico. Y aunque no es el primero de su tipo, pues sí, sí se diferencia un poco de las epidemias pasadas, porque por su alcance global más que nada, y a mi parecer esto lo acerca un poco más a la imagen del desastre mundial que a veces vemos en las películas, aunque por supuesto no en el mismo nivel ni forma. Pero pues sí podemos afirmar que la magnitud de este evento sí ha sido exponencial a comparación de epidemias pasadas, ¿no? Y bueno, en la historia del cine, lo que conocemos como cine hollywoodense más que nada, ha habido varios films que tienen como premisa el contagio de alguna enfermedad y pues también y más que nada la respuesta, y es el tema que nos interesa, la respuesta humana que sigue a este evento. Usualmente los encontramos de 3 géneros, aunque pues obviamente los géneros cinematográficos son muy vastos y a veces también se pueden conectar, pero normalmente los encontramos de drama, de ciencia ficción y de terror. Obviamente en la categoría de cine de terror relacionado con epidemias y pandemias, pues está el cine de zombies y vampiros y todo esto. También el género del terror también se ha podido como vincular un poco también con el género de comedia, pero pues donde más vamos a encontrar temas que más nos interesan para medir el alcance la, de, de la pandemia es pues en el género de drama y de ciencia ficción. Bueno, a veces decimos, donde dijo más bien Lord Byron, ¿no? Que el, eh, a veces los hechos son más raros que la realidad. Entonces, también, pues sí, o sea, como la ciencia ficción no la podemos descartar por completo como objeto de estudio en estos casos, porque pues a veces también puede decir cosas importantes sobre la realidad. Y bueno, tenemos algunos films que entran dentro de la primera categoría, dentro de la categoría de drama, que son los que voy a dejar al final. También varios films importantes y creo que son de los más conocidos. Son en especial 12 monos de Terry Gilliam y The Andromeda Strain. The Andromeda Strain es una película perdón, ¿no? Es una película ya más antigua que la de 12 monos y tratan temas un poco diferentes, pero creo que el valor de estas películas en cuanto a la respuesta de situaciones de pandemia es bastante importante, porque por un lado tenemos como esta dimensión de la ciencia ficción, ¿no? Que es como la forma que adquiere el cine. Y entonces
fuera de la narrativa principal que se basa como justamente en una enfermedad o agente externo que va a contaminar la raza humana. También, obviamente, está la forma externa de las películas, y es cuando está todo lo del viaje en el tiempo o los aliens, en el caso de Andromeda Strain. Bueno, 12 monos, por ejemplo, es es una película que, en primer lugar, está basada en una primicia que es completamente diferente al resultado de 12 monos, ¿no? Y que es la YT de Chris Marker. Pero pues aquí vemos lo que les hablaba un poco de la teoría realista del cine. Entonces, la ciencia ficción está construida de elementos obviamente ficticios, eh, pero tiene como centro lo que hablaba Krakauer, que es la respuesta humana verdadera hacia ciertas adversidades. 12 monos habla sobre sobre viajes en el tiempo. Ay, perdónenme, problemas técnicos. Bueno, 12 monos trata sobre, les digo, sobre un viaje en el tiempo. Es un convicto que se va, que para que utilizan como un experimento donde este convicto viaja en el tiempo para detener una enfermedad que pues que años antes prácticamente acabó con la raza humana. Y entonces obviamente adquiere la forma de un thriller. Lamentablemente, por cuestiones de técnicas, no les puedo compartir escenas completas de la película, entonces les voy a mostrar un par de imágenes nada más para ubicarnos visualmente. Ok, esto es 12 monos. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que, independientemente de la forma que llega a adquirir el cine, en este caso la película 12 monos, en medio de los elementos de ficción, pues al final lidia con conflictos humanos, y es obviamente el enfrentamiento con adversidades, en este caso la seguridad de muerte, la separación y segregación social. Y también una constante que aparece mucho en este tipo de películas es justamente hasta dónde llegan los límites morales del ser humano frente a la necesidad y frente a los tiempos adversos. Esta, por ejemplo, Andromeda Strain, lidia con un problema similar, pero en este caso no hay un viaje en el tiempo, sino que hay un ente extraterrestre que se vuelve un problema. Y entonces es cuando los personajes empiezan a lidiar con lo que significa esta presencia externa, ¿no? Y entonces ahí entra de nuevo un conflicto moral, un conflicto político también. Y pues estas dos películas, a pesar de ser ciencia ficción, se encuentran dentro de un escenario que es como una prueba ficticia basada en como si fuera un juego de las capacidades humanas y de la interacción humana frente
a eventos desastrosos, ¿no? Entonces, en el mundo de la ciencia ficción también encontramos, pues, entonces, no todo es invención, más bien, sino que el corazón narrativo y lo que mueve la trama va a ser, pues, básicamente las respuestas morales del ser humano. Ahora, por otro lado, por ejemplo, en la parte del cine de terror o de la fantasía también, no solo del terror, sino de la fantasía, ya no es ciencia ficción, sino criaturas inventadas. Hay una película muy importante de los años 60, que se llama El último hombre sobre la Tierra. Y bueno, está en esta película El último hombre sobre la Tierra. Es una película que nace de la tradición del cine de monstruos. Del cine de monstruos, en el que este hombre se da cuenta que de repente el mundo pasó por una epidemia que los convirtió a todos en vampiros. Y en esta película, el personaje principal no solo se enfrenta a la situación de que hay vampiros en el mundo, sino que es efectivamente uno de los últimos seres humanos que quedan sobre el planeta. Y entonces ahí se suscita un conflicto que va del lado existencial, o también, por ejemplo, incluso también aquí entra la dimensión moral, donde pues este hombre pierde a su familia en los primeros días de la epidemia, y pues antes de que se supiera qué es lo que está pasando con la gente que muere, él oculta el hecho de que entonces se deshizo de su familia, pero entonces ahí viene un conflicto moral que también es parte del hilo conductor de la trama. Y pues básicamente estos ejemplos de tanto de cine de ciencia ficción como el cine de terror o de fantasía nos hablan de escenarios ficticios eh, sustentados con una carga realística muy importante, y que podemos ver nada más como cine de fantasía o como cine de terror. También, por ejemplo, está la dimensión de comedia. Ha habido pandemias importantes a las cuales se les parodia, por ejemplo, en Monty Python and the Holy Grail. También hay una escena de la plaga, ¿no? Y entonces es una documentación, una pseudo documentación con como cómica de una situación histórica. Y también, por ejemplo, Shaun of the Dead, ¿no? Todas las películas de zombies. También, normalmente, por lo general, aunque hay unas que son humorísticas, también hay unas películas de zombies de terror o películas de acción de zombies, pero pues todas tienen en común que el elemento humano siempre está ahí, ¿no? Entonces, muchos de los hilos conductores de la trama en esas películas es el conflicto entre seres humanos, el conflicto social que se suscita a partir de la situación adversa.
Em, y también, bueno, investigando un poco sobre las enfermedades en el cine, me encontré con algo interesante que quisiera compartirles. Y es que ha habido estudios y artículos sobre las epidemias en el cine, pero no desde un punto de vista cinematográfico, sino también científico. Y ha habido algunos artículos del Departamento de Enfermedades o del rango psicológico. Y pues aquí la pregunta viene es, ¿por qué es relevante el cine para estos centros de investigación? Y pues una de las respuestas, yo creo, es porque para ellos que el cine es un vehículo visual con un vasto alcance a las masas. Y esto significa que es potencialmente una fuente de información falsa. Les quería dejar hasta el último uno de los ejemplos de los que más he hablado desde que empezó esta pandemia del COVID-19, y que es la película de Contagio, una película del 2011. Básicamente esta película, el mundo estaba volviendo loco porque parecía una predicción de los eventos que están pasando en este año. Y pues, según algunos científicos, también es como científicamente correcta en muchas de sus características. Y con esta película justo les quiero invitar a un diálogo. Un poco les voy a poner el trailer de la película. Es lo único que... Denme un segundo. Groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. Does she have a history of seizures No. allergies? As of last night, there are 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. So can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? Okay. What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Listo, ahí le voy a parar. Bueno, ahora sí, regresando al tema, como lo pudieron ver en este pequeño trailer, digo, obviamente no, al ser un trailer, pues está todavía más dramatizado de lo que está la película en realidad, pero pues aseguro que muchos se han identificado a partir de esas imágenes se identifican elementos que hemos estado incluso
que no nos parecen tan extraños una vez que los estamos viviendo este año. Y pues sí, justamente por eso dio mucho de hablar esta película en estos últimos meses, porque sí, o sea, a lo mejor podemos encontrar en esta película que es de las respuestas que, o de los escenarios que más se han, que más nos han dado como clic con la realidad que estamos viviendo y con lo que se considera como verdad, como realista. Obviamente, al ser una película de Hollywood, está completamente dramatizado en muchos sentidos. También en la manera en la cómo se mueve el virus y los roces políticos. Pero, pues, por otro lado, sí hizo un buen trabajo con la reconstrucción de cómo es que se transmite el virus desde los animales, cómo llega a transmitirse entre humanos, el alcance que puede llegar a tener y las consecuencias globales. Ahora, a pesar de que tenemos esta referencia cinematográfica más reciente y que se puede percibir como más real de las cosas, lo cierto es que en el cine ha sido el tema de las enfermedades y sus respuestas han sido una constante en toda la historia del cine. Y bueno, en estas películas podemos encontrar un par de modos de cómo se representa una pandemia y cómo afecta al mundo desde el punto de vista social. La pregunta aquí es cómo se comporta una sociedad frente a situaciones adversas que son por un lado desconocidas y por otro ponen en riesgo la salud humana. Y esto, obviamente por su escala y consecuencias, se refleja también en el ámbito político, en el económico y pues también, muy importante, como lo había dicho, en el ámbito moral. A mi parecer, creo que el cine es un importante medio que puede ayudarnos a pintar un cuadro panorámico sobre varios hechos, ¿no? Y aunque se aleje del ámbito documental, porque obviamente la capacidad documental es una de las características del cine, pero no la única, también la podemos ver en películas que no siquiera tienen que ser películas de arte o películas muy serias para decirnos algo pertinente a situaciones que nosotros podemos identificar como reales. Tal vez una de las constantes, por ejemplo, que vemos más seguido en el cine, es la presencia del miedo como un principal agente disruptor de la sociedad, un mecanismo de avance de la trama. Están también los roces políticos, la manera en la que se oculta la información, la manera en que se transmite la información. Podemos encontrar referencias a la histeria de masas, que regreso a lo mismo, ¿no? En muchas de estas películas vemos escenas de histeria en la sociedad como respuesta a estas condiciones o a esta enfermedad, a estos problemas que se suscitan, y pensamos que están solo en el mundo de la ficción, hasta que pues sucede algo de este calibre y nos encontramos con que la realidad es, como dice Lord Byron, de nuevo, más extraña que la ficción. Y bueno, creo que quisiera finalizar como hablando un poco sobre cómo la situación que estamos llevando ahorita, a pesar de obviamente no ser del carácter dramático, que a lo mejor lo es el cine, pues sí, obviamente hay una seriedad
muy importante, que está como anclada a nuestra relación con la sociedad y en este tiempo de aislamiento, las condiciones sociopolíticas que obviamente salen a la luz y que a lo mejor siempre han estado ahí, pero este tipo de cosas nos hacen repensarlas. Y pues como a veces toda nuestra realidad parece que es un sueño, y quisiera conectarla con una frase justamente de Krakauer, en la que él va a vincular la realidad cinematográfica con la idea de un sueño, ¿no? Él dice, les voy a leer un poco: tal vez los films se ven más como sueños cuando nos abruman con la cruda y no negociada presencia de los objetos naturales, como si la cámara apenas las hubiera liberado de la matriz de la existencia física, y como si el cordón umbilical entre la imagen y actualidad no se hubiese cortado aún. Hay algo en la abrupta identificación, en la abrupta inmediatez, impactante veracidad de las imágenes, que justifica su identificación como imágenes sueño. Y bueno, con esta frase lo que quiero remarcar es que el cine, a pesar, o sea, no en todo el cine, pero en algunas películas y en algunos géneros, o dependiendo de las situaciones, también podemos ver reflejadas en el cine esta realidad como si fuera un sueño, y se vuelve impactante en medida que nos afecta también en el plano de la realidad. Y pues bueno, también me interesaría como explorar, yo creo que el cine también tiene la capacidad de explorar algunos escenarios, ¿no?, que serían interesantes con respecto a esta pandemia de 2020, del COVID-19, y que a lo mejor creo que no se han explorado de manera, de esta manera en la historia del cine, pero pues creo que si algo podemos aprender del cine y de estas como tragedias humanas, es que a lo mejor se pueden hacer ejercicios poéticos, visuales en el cine, fuera también de la esfera de hollywoodense, que a lo mejor serían interesantes ver, como la alienación, el aislamiento o la contención política más íntima, ¿no? Y bueno, con esto termino. También cualquier pregunta que tengan se las pueden hacer a Flor para que se las pueda contestar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Val. Una interesante plática, claro que sí. Algo que ahorita me vino un poco a la mente es esta película de El Bar, de Alex de la Iglesia, que es un director español. La película es del 2017 y que creo que es una de esas películas que habla de lo que tú pones en la mesa en estos momentos, que es un dilema ético que presenta él a lo largo del desarrollo de esta cinta, que es que es un grupo de personas que terminan encerrado en un bar, no saben por qué, pero al parecer hay una enfermedad, y viene un poco esta combinación de los tonos humorísticos, pero también de terror, ¿no? Que finalmente las enfermedades van hacia que las personas se conviertan en zombies. Pero en el trasfondo es que les entregan una, podríamos decir, como la medicina con la cual se pueden salvar. Entonces empieza toda una carnicería entre ellos para saber qué es lo que va a suceder. Y creo que esto es una parte de lo que las películas nos enseñan, que no nos gusta ver la parte humana en la que pelearemos con dientes y con uñas para poder salvarnos, pero que finalmente son como un espejo.
Claro, sí, hay muchísimas películas que replican este patrón, ¿no? De como si fueran experimentos sociales, ¿no? O sea, de poner a los personajes en una situación y, y que la trama principal es su interacción a partir de esa situación, de una sola situación principal, ¿no? Y entonces hay películas que tienen lugar solo en un cuarto o que que sí, que exploran la dimensión humana y los límites humanos, obviamente con todo lo humorístico, lo dramático que pueda existir, eh, pero que pues sí, obviamente nos están hablando de cosas que no pueden ser sino humanas. Y pues sí, eso, son muy interesantes los filmes que lo tratan, y no solo de enfermedades, ¿no? O sea, ni siquiera son siempre enfermedades, sino también otras situaciones como incluso Battle Royale y todo esto. Pero pues sí, o sea, es un tema que ha estado siempre en la historia del cine, y precisamente porque es relevante hablar de lo humano como un escenario, ¿no? Como inmerso en un escenario que es la pantalla cinematográfica. Así es. Y bueno, otro tema también que tocabas y que hemos hablado a lo largo de este conversatorio también, en específico con el maestro Serna, es la parte del aislamiento y la soledad, que creo que también se representa muy bien en varias películas, en la búsqueda constante de cuando hay un sobreviviente, de buscar otro grupo de sobrevivientes, porque no se desea enfrentar esta terrible realidad solo. Y siempre como humanos estamos buscando reagrupar para poder enfrentar la adversidad, ¿no? Sí, sí, hay muchos estudios interesantes sobre lo que la soledad le hace al ser humano, ¿no? Incluso, de nuevo, aunque no se trate de enfermedades, pero también el cine ha servido como o sea, como un experimento para también crear un espacio imaginario en donde las personas se confinan, y pues también para explorar cómo la interacción humana o la falta de interacción humana eh, eh, cómo esa falta de interacción humana le afecta al ser humano y qué respuestas hay de manera psicológica o de manera social. Y sí, y bueno, pues nada más, eso, muchísimas gracias por tu participación, recuerden, y también muchísimas gracias a todos los espectadores. Recuerden que el jueves 10 de septiembre vamos a estar con la última videoconferencia magistral con el maestro Marco, que nos va a hablar de la danza de la muerte. Los esperamos, y bueno, yo me despido, y muchísimas gracias a Val. Muchas gracias.